El sol de Ciudad de México apenas despuntaba cuando Verónica Méndez abrió los ojos. Las primeras luces del día se filtraban por las cortinas de seda de la suite nupcial del Hotel Condesa DF. A su lado, la cama estaba vacía. Juan debía estar en el gimnasio, como cada mañana. Incluso hoy, el día de su boda, Verónica se estiró bajo las sábanas con una mezcla de nerviosismo y emoción. Después de 3 años de relación, hoy se convertiría en la esposa de Juan Ortega, uno de los abogados más respetados de la capital mexicana. La ceremonia en la Catedral Metropolitana y la recepción en el Castillo de Chapultepec serían, sin duda, el evento social del año. «Tranquila, todo saldrá perfecto», murmuró para sí misma mientras se levantaba. En el baño, Verónica contempló su reflejo. A sus 32 años, su rostro ovalado enmarcado por una melena negra y sus ojos color café claro reflejaban la determinación que la había llevado a convertirse en una exitosa arquitecta. Hoy luciría el vestido de novia que había diseñado durante meses, inspirado en las obras de Frida Kahlo, con bordados de colores vibrantes sobre el blanco tradicional. El sonido de una notificación interrumpió sus pensamientos. El celular de Juan, olvidado sobre la mesita de noche, parpadeaba con un mensaje nuevo. Normalmente, Verónica nunca revisaría el teléfono de su prometido, pero algo en ese momento, quizá un presentimiento, la hizo acercarse. «Solo es para asegurarme de que no sea una emergencia del trabajo», se justificó mientras tomaba el dispositivo. La pantalla mostró un mensaje de WhatsApp. El nombre del contacto hizo que Verónica sintiera como si el piso se hundiera bajo sus pies. Carmen, su hermana menor. Con dedos temblorosos, desbloqueó el teléfono. Juan había sido descuidado. Su patrón de desbloqueo era simple, la inicial de su nombre. Los mensajes se abrieron ante sus ojos. «¿Estás seguro de que quieres seguir con esto?» Carmen, 6:15 AM. «No tenemos opción. Demasiado en juego. Hablamos después de la ceremonia». Juan, 6:17 AM. Verónica se dejó caer en la cama sintiendo náuseas. Revisó más arriba en la conversación, encontrando mensajes que databan de meses atrás. Fotografías, planes, secretos. Su prometido y su hermana no solo mantenían una relación a sus espaldas, ocultaban algo más, algo relacionado con la familia de Verónica. Una referencia a su padre, fallecido hace 5 años, captó su atención. Si Verónica descubre lo de su padre, todo se vendrá abajo. El sonido de la tarjeta electrónica en la puerta la sobresaltó. Con rapidez, dejó el teléfono exactamente donde estaba y corrió al baño, cerrando la puerta tras de sí. «¿Pero? ¿Ya despertaste, amor?» La voz de Juan resonó en la habitación. «Sí, estoy en la ducha», respondió, abriendo el grifo para disimular. Bajo el agua fría, las lágrimas se mezclaron con las gotas que caían por su rostro. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos, recordando detalles, señales que había ignorado. La forma en que Carmen evitaba mirarla directamente en las reuniones familiares, el repentino interés de Juan en los negocios de su difunto padre. Cuando salió del baño envuelta en una bata, Juan ya no estaba. Había dejado una nota. «Tengo que resolver unos asuntos. Te veo en la iglesia. Te amo». Verónica contempló el vestido de novia colgado en el armario, las maletas preparadas para su luna de miel en Tulum, los regalos anticipados que decoraban la suite. Todo formaba parte de una vida cuidadosamente planeada que ahora se desmoronaba. Tomó su teléfono y marcó a su madre. «Mamá, necesito que me digas la verdad sobre papá», dijo sin preámbulos. «¿De qué hablas, hija? Estamos esperándote para el maquillaje y peinado», respondió Sofía, su madre, con voz tensa. «Hay algo que no me han contado, ¿verdad? Algo relacionado con papá, con Juan y con Carmen». El silencio al otro lado de la línea confirmó sus sospechas. «No hoy, Verónica. Por favor, no arruines este día», suplicó su madre finalmente. Fue todo lo que necesitaba escuchar. En menos de 20 minutos, Verónica había empacado lo esencial en una pequeña maleta. Sin maquillaje, con unos jeans, una blusa blanca y un sombrero para pasar desapercibida, abandonó la suite nupcial. En la recepción, ignoró las miradas curiosas. «La novia fugitiva», escuchó murmurar a alguien. No le importó. Pidió un taxi y mientras el vehículo se alejaba del hotel, miró por última vez el lugar donde debería haber comenzado su nueva vida.
¿A dónde la llevo, señorita?, preguntó el taxista. Verónica tomó una decisión impulsiva. A la terminal de autobuses del norte, por favor. Mientras el taxi avanzaba por el Paseo de la Reforma, entre los jacarandás en flor y los edificios modernos, Verónica hizo lo que nunca había hecho en su meticulosa vida: huir sin mirar atrás. La terminal de autobuses del norte bullía de actividad. Familias con niños, estudiantes, trabajadores, todos con sus propios destinos, ajenos al drama que Verónica vivía. Frente a la pantalla de salidas, tomó otra decisión impulsiva: Guanajuato. Lo suficientemente lejos, pero no tanto como para sentirse completamente desconectada. Mientras esperaba la salida de su autobús, el teléfono no dejaba de vibrar en su bolso. Llamadas perdidas de Juan, de su madre, de sus amigas, incluso de Carmen. Mensajes preguntando dónde estaba, qué había pasado, por qué había desaparecido en su día especial. Finalmente, apagó el dispositivo. No podía enfrentarse a ellos. No ahora. Necesitaba espacio para pensar, para procesar la traición que había descubierto. En el autobús, sentada junto a la ventana, Verónica observaba cómo la megalópolis daba paso gradualmente al paisaje rural del centro de México. Cerros áridos, campos de agave, pequeños pueblos con iglesias coloniales. En cualquier otro momento habría disfrutado del viaje, tomando fotografías para inspirarse en sus diseños arquitectónicos. Ahora solo podía pensar en los mensajes que había leído. ¿Qué habrá querido decir con lo de mi padre?, se preguntaba. Rodrigo Méndez había sido un respetado empresario inmobiliario, dueño de varias propiedades en la capital y otras ciudades. Su muerte repentina por un infarto había dejado a la familia en shock, pero económicamente asegurada. O eso creían. Un recuerdo cruzó la mente de Verónica. 6 meses después del fallecimiento de su padre, Juan apareció en su vida durante una gala benéfica. Guapo, encantador, aparentemente interesado en su trabajo como arquitecta. Lo que parecía un encuentro casual, ahora tomaba otro cariz. Fue planeado, murmuró para sí misma, atrayendo la mirada curiosa de la señora sentada a su lado. El autobús hizo una parada en Querétaro. Algunos pasajeros descendieron, otros subieron. Verónica permaneció inmóvil, sumida en sus pensamientos. Cuando el vehículo reanudó su marcha, tomó una decisión. Encendería el teléfono por unos minutos, solo para verificar si había alguna pista adicional. La avalancha de notificaciones casi la abruma. Ignoró la mayoría, centrándose en un mensaje de su amiga Elena. «Vero, ¿estás bien? Todo el mundo está preocupado. Juan dice que debe haberte pasado algo, que nunca cancelarías la boda voluntariamente». Típico manipulador, pensó con amargura. Juan estaba construyendo una narrativa donde ella era la víctima de alguna circunstancia, no una novia que había decidido huir. Pero fue un correo electrónico el que captó su atención. Remitente. Notaría Pública, 45, Ciudad de México. Asunto: documentos pendientes. Herencia Rodrigo Méndez. Estimada Rita Méndez, le recordamos que los documentos para la transferencia final de las propiedades en Polanco requieren su firma antes del 15 de mayo. Como heredera principal, su presencia es indispensable. Verónica frunció el ceño. No recordaba ninguna transferencia pendiente, ni ser la heredera principal. Según el testamento que les habían leído, las propiedades estaban divididas equitativamente entre su madre, Carmen, y ella. Y todas las transferencias se habían completado hace años. Intentó responder al correo para pedir más información, pero la señal era débil. Frustrada, guardó el teléfono. Ya investigaría cuando llegara a Guanajuato. El paisaje fuera de la ventana cambiaba. Los colores tierra daban paso a tonos más verdes conforme se acercaban a la región del Bajío. Verónica recordó cuando visitó Guanajuato por primera vez, durante un viaje universitario. Se había enamorado de sus callejones, de sus edificios coloniales de colores vibrantes, de su ambiente cultural. Un buen lugar para empezar de nuevo, pensó. El autobús llegó a la terminal de Guanajuato al atardecer. La ciudad, enclavada en un valle rodeado de montañas, brillaba con las luces que comenzaban a encenderse. Verónica tomó su pequeña maleta y por primera vez en todo el día sintió una chispa de algo parecido a la esperanza. En un pequeño hotel del centro histórico se registró con un nombre falso: Lucía Campos. Pagó en efectivo, agradeciendo haber retirado dinero antes de su huida.
La habitación era sencilla pero acogedora, con una ventana que daba a un callejón típicamente guanajuatense. Esa noche, acostada en la cama desconocida, Verónica finalmente se permitió llorar. Lloró por la boda que no fue, por el amor que resultó ser una mentira, por la hermana que la había traicionado, por el padre cuya memoria parecía estar manchada por algún secreto oscuro. Cuando las lágrimas se secaron, encendió nuevamente su teléfono. Entre los numerosos mensajes, uno de Carmen destacaba por su tono. Sé que lo descubriste. No es lo que piensas. Juan y yo no puedo explicarlo por mensaje. Hay cosas sobre papá que no sabes, cosas que te protegimos de saber. Por favor, contáctame. Verónica apagó el teléfono sin responder. Mañana sería otro día. Mañana comenzaría a desentrañar la verdad. Antes de dormir, sacó de su maleta lo único que había traído como recuerdo. Una fotografía familiar tomada en Coyoacán, cuando ella tenía 15 años y Carmen 13. Su padre, con su sonrisa confiada. Su madre, elegante como siempre. Las dos hermanas tan parecidas físicamente, tan diferentes en personalidad. ¿Qué ocultabas, papá?, susurró a la imagen antes de que el cansancio finalmente la venciera. Los días en Guanajuato adquirieron una rutina para Verónica. Por las mañanas exploraba la ciudad, perdiéndose en sus callejones y plazuelas. Dibujaba en su cuaderno los edificios que captaban su atención, un hábito profesional que la ayudaba a mantener la calma. Por las tardes, sentada en alguna cafetería, investigaba. Había respondido al correo de la notaría, haciéndose pasar por la asistente de Verónica Méndez, solicitando más detalles sobre las propiedades en cuestión. La respuesta fue reveladora. Se trataba de un conjunto de edificios en Polanco, valorados en millones de pesos, que no figuraban en el testamento original. Propiedades fantasma, murmuró para sí misma en el cafetal, mientras leía los documentos adjuntos. Según estos, ella era la única heredera de esos inmuebles, por designación especial de su padre, pero nunca había sido informada de ello. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, pero faltaban piezas cruciales. Con el pasar de los días, Verónica se había atrevido a revisar algunos mensajes seleccionados. Ignoraba las súplicas de Juan, quien oscilaba entre la preocupación fingida y la manipulación emocional. Se centraba en los de su madre y hermana. La boda se ha pospuesto indefinidamente, le informó Elena en un mensaje. Juan dice que estás pasando por una crisis nerviosa y necesitas espacio. Tu madre y Carmen están devastadas. Nadie cree que simplemente hayas huido. 5 días después de su escape, Verónica finalmente respondió a un mensaje de Carmen. No quiero hablar contigo ni con Juan. Solo respóndeme una cosa. ¿Qué tiene que ver papá en todo esto? La respuesta llegó casi inmediatamente. No es seguro por mensaje. Nos están vigilando. Necesitamos vernos. ¿Quiénes nos vigilan?, preguntó Verónica, intrigada y alarmada a partes iguales. Los socios de papá, los que realmente controlan las propiedades. Juan intentaba protegerte. Yo también. Por favor, dime dónde estás. Verónica no respondió. No podía confiar en Carmen, no después de ver esos mensajes, esas fotografías. Pero la mención de los socios de su padre encendió una nueva línea de investigación. Recordaba vagamente a algunos hombres que visitaban su casa cuando era adolescente. Reuniones a puerta cerrada, conversaciones en voz baja. Su padre siempre había dicho que eran inversores, pero ahora todo adquiría un cariz siniestro. En la biblioteca pública de Guanajuato, Verónica utilizó una computadora para buscar información sobre Rodrigo Méndez en hemerotecas digitales. Los resultados fueron escasos. Su padre había mantenido un perfil bajo mediáticamente. Sin embargo, una nota de sociales de 15 años atrás llamó su atención. La fotografía mostraba a su padre junto a otros empresarios en la inauguración de un desarrollo inmobiliario en Santa Fe. Entre ellos, un nombre destacaba: Alberto Vega, actualmente uno de los senadores más influyentes de México. El senador Vega, murmuró Verónica, recordando haberlo visto en algunas reuniones familiares cuando era niña. Siempre había sido amable con ella, trayéndole regalos, tratándola con un afecto que ahora le parecía extraño. Buscó más información sobre Vega. Su nombre aparecía vinculado a investigaciones por lavado de dinero que nunca prosperaron.
También figuraba como principal impulsor de ciertos cambios legislativos que habían beneficiado al sector inmobiliario. Un nuevo mensaje de Carmen interrumpió su investigación. Vega está preguntando por ti. Dice que los documentos deben firmarse antes del 15 o habrá consecuencias. Juan está nervioso. Yo también. Por favor, Vero, confía en mí. La mención del senador confirmaba sus sospechas. Su padre había estado involucrado en algo turbio, y ahora ella, como heredera, estaba en el centro de la tormenta. Esa noche, en la soledad de su habitación de hotel, Verónica tomó una decisión. No podía seguir huyendo indefinidamente. Necesitaba respuestas concretas, y solo había una persona que podía dárselas sin filtros ni manipulaciones: doña Mercedes, la antigua ama de llaves de la familia Méndez, quien había trabajado para ellos durante más de 20 años antes de retirarse a Morelia. Doña Mercedes había sido como una segunda madre para Verónica y Carmen. Conocía todos los secretos de la casa, todas las visitas, todas las conversaciones a media voz. Si alguien sabía la verdad sobre Rodrigo Méndez, era ella. Al día siguiente, Verónica abordó un autobús hacia Morelia. Durante el trayecto, recibió un mensaje inquietante de un número desconocido. Sabemos dónde estás. Las propiedades deben transferirse según lo acordado. Tu padre entendía cómo funcionan las cosas. Esperamos que tú también. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Cómo habían conseguido su número? ¿Realmente la habían localizado? Miró nerviosamente por la ventana del autobús, como si esperara ver a alguien siguiéndola. En Morelia, tomó un taxi directamente a la dirección que tenía de doña Mercedes. La casa era pequeña pero bien cuidada, con macetas de geranios en la entrada. Cuando la anciana abrió la puerta, su rostro registró shock, después alegría y finalmente preocupación. «Verónica, Dios mío, niña, ¿qué haces aquí? Tu madre, tu hermana, todos te están buscando. Necesito hablar con usted, Meche, sobre mi padre, sobre Juan y Carmen, sobre las propiedades en Polanco». El rostro de la mujer palideció. Con un gesto rápido la hizo pasar y cerró la puerta, echando los cerrojos. «Sabía que este día llegaría», dijo en voz baja. «Siéntate, mi niña. Es una historia larga y no te va a gustar lo que vas a escuchar». Verónica se sentó en el sofá agastado, preparándose para enfrentar la verdad que había estado persiguiendo desde aquella mañana en el hotel, cuando encontró el nombre de su hermana en el celular de Juan. «Tu padre no era el hombre que tú creías», comenzó doña Mercedes, y cada palabra que siguió cambió para siempre la forma en que Verónica entendía su pasado, su presente y su futuro. La casa de doña Mercedes quedó en silencio después de su revelación. Verónica contemplaba la taza de café, ahora frío, entre sus manos temblorosas. Las palabras de la anciana resonaban en su mente como un eco interminable. Tu padre lavaba dinero para el cartel de Vega. Las propiedades en Polanco son el resultado de años de operaciones ilícitas. Te nombró heredera única porque eras la única sin conocimiento de la situación. Un testaferro perfecto, inocente. Tu madre lo supo siempre. Carmen lo descubrió poco antes de la muerte de tu padre. ¿Y Juan?, había preguntado Verónica con un hilo de voz. Juan trabaja para Vega. Se acercó a ti por órdenes suyas, para mantener el control sobre las propiedades. Pero creo que, con el tiempo, realmente se enamoró de ti. Por eso dudaba. Por eso Carmen y él discutían tanto. Las fotografías, los mensajes, no eran de una aventura amorosa. Eran pruebas de reuniones clandestinas, de discusiones sobre qué hacer con Verónica, sobre cómo protegerla mientras cumplían con las exigencias de Vega. Carmen intentaba convencer a Juan de que te contara la verdad, que huyeran juntos. Él temía las repercusiones. Vega no es alguien a quien se pueda traicionar impunemente. Todo encajaba ahora. La insistencia de Juan en una boda rápida después del período de luto por su padre, el interés repentino en las propiedades familiares, la tensión constante entre Carmen y él, que Verónica había atribuido a simples diferencias de personalidad. «¿Por qué nadie me lo dijo?», había preguntado con dolor. «Tu padre quería protegerte, era su debilidad, su niña perfecta. No quería que supieras en qué se había convertido». Ahora, horas después, Verónica tomaba otra decisión difícil. Tenía que volver a Ciudad de México. Tenía que enfrentar la verdad por dolorosa que fuera,
y tenía que hacerlo antes del 15 de mayo. «No vayas sola», le advirtió doña Mercedes. «Es peligroso. Tengo que hacerlo. Pero no se preocupe, no soy la misma Verónica que huyó hace una semana». En el autobús de regreso a la capital, Verónica planeaba su estrategia. Había contactado a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en la Fiscalía Anticorrupción. Le había contado lo esencial, sin entrar en detalles comprometedores. Él había prometido asesorarla y brindarle protección si era necesario. También había respondido finalmente a Carmen: «Vuelvo mañana. Reúnete conmigo en el Café Nuevo León a las 10:00 am. Sola. Ya sé todo sobre papá y Vega». La respuesta fue inmediata: «Gracias a Dios, estaré allí. Ten cuidado». La Ciudad de México la recibió con su habitual caos y energía. Verónica se hospedó en un hotel discreto del centro, lejos de las zonas que frecuentaba normalmente. Esa noche apenas durmió, repasando mentalmente lo que diría, las preguntas que haría, las decisiones que debía tomar. A las 10:00 am en punto, entró en el Café Nuevo León. Era un lugar tranquilo, frecuentado principalmente por estudiantes y profesionales, lo suficientemente público para sentirse segura. Carmen ya estaba allí, en una mesa del fondo. Al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero...» Verónica levantó una mano deteniéndola. «No, primero escúchame. Sé sobre papá, sobre Vega, sobre las propiedades. Sé que Juan se acercó a mí por órdenes suyas. Lo que necesito saber es tu papel en todo esto». Carmen palideció. «Al principio, solo intentaba protegerte. Cuando descubrí la verdad sobre papá, quise mantenerte al margen. Luego, Juan apareció en tu vida y me di cuenta de lo que estaba pasando. Intenté advertirte, pero mamá me convenció de que era mejor que no supieras nada, que vivieras feliz en tu ignorancia. ¿Y los mensajes con Juan? ¿Las fotografías? Nos reuníamos para discutir qué hacer. Juan quería seguir con la boda, transferir las propiedades silenciosamente, mantener a Vega contento. Yo quería que te contara la verdad. Esas fotos, estábamos en lugares donde podíamos hablar sin ser escuchados. Las bodegas abandonadas de papá, principalmente». Verónica asintió lentamente. Algo en la desesperación de su hermana le decía que estaba siendo sincera. «¿Dónde está Juan ahora?» «No lo sé. Después de que desapareciste, Vega estaba furioso. Juan intentó explicar que volverías, que solo necesitabas tiempo, pero con la fecha límite acercándose, no lo he visto en 2 días». Un escalofrío recorrió a Verónica. ¿Habría hecho Vega algo contra Juan? «Necesito ver a mamá», dijo finalmente. «Está destrozada, Vero. No por la boda cancelada, sino por miedo a que te hubiera pasado algo. O peor, que hubieras descubierto la verdad y estuvieras en peligro. Como efectivamente estoy». Carmen asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo siento tanto. Debí decírtelo todo desde el principio». Verónica no respondió inmediatamente. Una parte de ella quería abrazar a su hermana, decirle que entendía, que también habría intentado proteger a un ser querido de una verdad tan dolorosa. Otra parte seguía sintiendo la traición, la manipulación, los años de mentiras. «Vamos a casa», dijo finalmente. El reencuentro con su madre fue tan emotivo como tenso. Sofía Méndez, normalmente la viva imagen de la compostura, se deshizo en lágrimas al ver a su hija mayor. Entre sollozos, confirmó lo que doña Mercedes y Carmen ya habían revelado. Su matrimonio con Rodrigo había sido una fachada en sus últimos años, manteniéndose unida a él por miedo y por proteger a sus hijas. «Lo amaba», dijo con voz quebrada. «Al principio realmente lo amaba, y él era un buen hombre, Vero. Pero el dinero, el poder, lo cambiaron». Verónica escuchaba en silencio, procesando cada nueva revelación, cada confirmación de que la vida que creía haber vivido era en gran parte una ilusión cuidadosamente construida. Esa tarde, mientras las 3 mujeres Méndez intentaban reconstruir los fragmentos de su familia rota, el timbre sonó. Carmen abrió la puerta y su grito ahogado alertó a Verónica. En el umbral estaba Juan. Tenía un aspecto demacrado, con sombras bajo los ojos y un corte en la mejilla. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron al ver a Verónica. «Estás aquí. Gracias a Dios», murmuró. Verónica se mantuvo firme, aunque su corazón latía desbocado. A pesar de todo, una parte de ella seguía amando a este hombre, o tal vez amaba la idea de lo que habían sido juntos,
la vida que había imaginado para ambos. «Tenemos que hablar», dijo simplemente. En el estudio que había pertenecido a su padre, Verónica escuchó la confesión completa de Juan, cómo Vega lo había reclutado años atrás, cómo le habían ordenado acercarse a ella para controlar las propiedades, cómo, con el tiempo, lo que comenzó como una misión se convirtió en amor genuino. «Intenté encontrar una salida», explicó, «para ambos. Pensé que después de la boda, con las propiedades transferidas, Vega nos dejaría en paz. Podríamos empezar de nuevo, lejos de aquí, basando nuestro matrimonio en una mentira», respondió Verónica con amargura. «Al principio sí, pero lo que siento por ti es real, Vero, tan real que estoy dispuesto a testificar contra Vega». Verónica lo miró sorprendida. «¿Qué? He recopilado pruebas durante años, documentos, grabaciones, testimonios, por si alguna vez necesitaba protección, o por si alguna vez encontraba el valor para hacer lo correcto». Juan le mostró una memoria USB que llevaba colgada al cuello, oculta bajo la camisa. «Todo está aquí, suficiente para derribar a Vega y a toda su organización, incluido lo de tu padre». Verónica contempló el pequeño dispositivo, sintiendo su peso simbólico. Era la verdad, cruda y completa, la verdad que había estado buscando desde aquella mañana en la suite nupcial. «¿Por qué ahora?», preguntó. «Porque te perdí, y entendí que ninguna mentira vale eso». En las horas siguientes, Verónica, Juan, Carmen y Sofía elaboraron un plan. Con la ayuda del amigo de Verónica en la fiscalía, presentarían las pruebas contra Vega. Las propiedades serían confiscadas, pero era un precio que estaban dispuestos a pagar por su libertad, por la verdad, por la justicia. «No será fácil», advirtió Juan. «Vega tiene conexiones poderosas». «Nada en mi vida ha resultado ser como creía», respondió Verónica. «¿Por qué esto debería ser diferente?». 3 días después, mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México tiñendo el cielo de naranja y rosa, Verónica contemplaba la ciudad desde el balcón de su apartamento. Las noticias sobre la detención del senador Vega dominaban todos los medios. Su nombre, el de su padre, el de su familia, estaban en boca de todos. El escándalo era monumental. «¿En qué piensas?», preguntó Juan, uniéndose a ella en el balcón. Verónica no lo había perdonado completamente. Quizás nunca lo haría, pero entendía ahora las complejas redes que habían atrapado a todos en esta historia, en cómo una mentira lleva a otra y a otra, hasta que la verdad queda sepultada tan profundamente que parece imposible recuperarla. Juan asintió en silencio. «Los investigadores quieren que vuelva a declarar mañana», dijo después de un momento. «Hay más nombres que deben salir a la luz». «¿Mi padre, crees que realmente me amaba?», preguntó Verónica súbitamente. «Sin duda. Era su orgullo, su redención. Creo que por eso te protegió de la verdad, incluso después de su muerte. En su mente retorcida, eras lo único puro que había en su vida». Verónica asintió, sintiendo una mezcla contradictoria de emociones. El dolor de la traición seguía ahí, pero también un extraño consuelo en saber que, a su manera, su padre había intentado protegerla. Carmen apareció en la puerta del balcón. «Mamá acaba de llamar. Está en camino. Dice que tiene algo importante que mostrarnos». Cuando Sofía llegó, llevaba consigo una vieja caja de madera que Verónica nunca había visto. «Esto me lo dio tu padre la noche antes de morir», explicó, colocándola sobre la mesa del comedor. «Me hizo prometer que te la entregaría si alguna vez descubrías la verdad». Con manos temblorosas, Verónica abrió la caja. Dentro había cartas, fotografías antiguas y un sobre cerrado con su nombre escrito con la inconfundible caligrafía de su padre. «Los dejaré a solas», dijo Sofía retirándose discretamente. Carmen y Juan la siguieron. En la soledad de su comedor, rodeada por los recuerdos físicos de un hombre que había sido simultáneamente su héroe y un criminal, Verónica abrió el sobre. «Mi querida Verónica, si estás leyendo esto significa que has descubierto la verdad sobre mí, sobre nuestra familia, sobre el imperio que construí con métodos que nunca debí emplear. No puedo pedirte perdón, porque lo que hice es imperdonable. Solo puedo ofrecerte explicaciones, aunque sé que no serán suficientes. Comencé como un hombre honesto, con grandes sueños. El primer paso hacia la oscuridad fue pequeño, casi imperceptible. Un favor aquí,
una vista gorda allá. Cuando quise darme cuenta, estaba tan comprometido que dar marcha atrás significaba perderlo todo, incluso quizás la vida. Te nombré heredera única de esas propiedades porque creía que tu inocencia te protegería. Fue egoísta y cobarde. Debí enfrentar las consecuencias de mis actos en vida, no dejarte este legado envenenado. Mi único consuelo es saber que eres fuerte, más fuerte que yo. Tienes la integridad que yo perdí hace mucho. Si has descubierto la verdad, significa que has tenido el valor de enfrentarla, algo que yo nunca tuve. Te amo, hija mía. Esa es quizás la única verdad limpia en toda esta historia de mentiras. Tu padre, Rodrigo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Verónica cuando terminó de leer. No eran lágrimas solo de dolor o de rabia, sino también de liberación. La verdad, por terrible que fuera, era preferible a la mentira más hermosa. Guardó la carta y salió al balcón nuevamente. La noche había caído sobre Ciudad de México. Las luces brillaban como estrellas caídas entre la oscuridad. Abajo, la vida continuaba. Coches, personas, historias entrelazándose. Carmen se unió a ella, pasando un brazo por sus hombros. «¿Qué harás ahora?», preguntó suavemente. Verónica contempló la ciudad un momento más antes de responder. «Reconstruir, no solo nuestra familia, sino también mi vida, con verdades esta vez, no con ilusiones». «¿Y Juan?», Verónica suspiró. «No lo sé, hay demasiado que procesar todavía, pero al menos ahora puedo decidir basándome en la verdad, no en mentiras». Dentro del apartamento, Juan y Sofía esperaban, cada uno cargando sus propias culpas, sus propios miedos, sus propias esperanzas. La familia Méndez nunca volvería a ser la misma. Las revelaciones habían sacudido sus cimientos hasta lo más profundo. Pero mientras contemplaba la ciudad desde las alturas, Verónica sintió algo que no había experimentado desde aquella mañana en la suite nupcial. Paz. Una paz nacida no de la ignorancia feliz, sino del conocimiento doloroso. Una paz que venía de haber mirado al abismo de la verdad y haber sobrevivido para contarlo. «Vamos adentro», dijo finalmente. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras las hermanas entraban al apartamento, Verónica echó una última mirada a la ciudad. La vida que había planeado meticulosamente había desaparecido para siempre. El futuro era incierto, lleno de declaraciones judiciales, escándalos mediáticos y relaciones por reconstruir. Pero era un futuro basado en la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, Verónica sentía que podía enfrentarlo sin miedo, porque ya no huía, ya no miraba hacia atrás. Ahora miraba hacia adelante, con los ojos bien abiertos, dispuesta a ver la realidad tal como era, no como deseaba que fuera. Y en eso, finalmente, había encontrado su libertad.